Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Político. Seguimos en este ciclo de conversaciones especiales con el primer Congreso de Derecho Procesal Contemporáneo que se realizará en la ciudad de Panamá, liderado por la firma M&H Abogados, María Henao y Asociados Abogados. Y por supuesto, hoy nos acompaña como co-host la doctora Mariana Henao Incapié, quien estará apoyándonos en esta conversación desde el aspecto jurídico. Y hoy tenemos un gran invitado. Él nos acompaña desde España y, bueno, la doctora Mariana tendrá el gusto de presentarnos un poco el contexto de estas conversaciones y, por supuesto, la persona que estará hoy orientando a cada uno de nosotros en esas conversaciones, tendiendo esos puentes entre el derecho y la ciudadanía. Bienvenida, doctora Mariana, y, por supuesto, saludamos al doctor Walter. Muchísimas gracias, María Camila, como siempre, y sí, auguro que este espacio va a ser generoso y maravilloso. Un saludo extensivo que hago al doctor Walter Rifar. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes este espacio. El doctor Walter Rifar es doctor de la Universidad de Salamanca con una tesis laureada en tutela colectiva de los derechos fundamentales. Y de eso yo creo que podemos hablar un poco el día de hoy, toda vez que hay algo que nuestra sociedad a veces reconoce como el propio desconocimiento de a qué derechos tiene y cómo los puede ejecutar. Entonces me encantaría abrir la conversación con la primera pregunta y es que, doctor Reifart, solemos escuchar que vivimos en un Estado de Derecho porque la Constitución reconoce numerosos derechos. Pero ¿de qué sirve ese reconocimiento de la existencia de esos derechos si una persona no tiene cómo hacerlos efectivos? Bueno, muy buenos días y muchas gracias. Es un gusto estar aquí en una institución tan prestigiosa como la Universidad de Medellín y bueno, agradezco que hayan contado conmigo para esta iniciativa de acercar temas de actualidad a la sociedad, a los jóvenes, a los habitantes de las zonas rurales, que me parece muy acertada y muy oportuna. La pregunta que me has hecho, Mariana, es una pregunta que yo creo que define la madurez de las democracias contemporáneas. ¿Y por qué digo esto? Porque a ver, durante buena parte del siglo XIX, el liberalismo político, digamos, clásico entendía que los derechos nacían y morían en los textos legales. Es decir, se asumía que un derecho se cumplía por el simple hecho de estar reconocido en la letra de la ley. Y hoy, naturalmente, pues sabemos que esto no es así, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva histórica o jurídico-constitucional, el siglo XX supuso un triunfo extraordinario en la positivización de los derechos fundamentales, ¿no? En el reconocimiento de los derechos. Si uno lee cualquier constitución moderna, pues encontrará catálogos muy extensos que consagran, digamos, derechos más clásicos, como puede ser la libertad de expresión, a otros que responden al pulso de las sociedades contemporáneas, como el derecho a la salud o el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Y sin embargo, como juristas y como ciudadanos, tenemos que ser profundamente críticos y realistas. De nada sirve reconocer formalmente un derecho en un texto legal si el Estado no proporciona los mecanismos procesales, materiales e institucionales para hacerlo plenamente efectivo cuando es ignorado o vulnerado. Cuando un derecho no tiene una vía de protección real, pues se convierte en un ejercicio de papiroflexia, ¿no? Que puede ser muy bonita, pero que tiene una utilidad muy relativa. Entonces, en ese escenario en que los derechos se convierten en soflamas o en declaraciones de intenciones, la Constitución pierde su fuerza normativa y pasa a ser percibida por la ciudadanía como la lista de los deseos de los Reyes Magos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el Estado de Derecho no se define únicamente por la proclamación dogmática y programática de grandes libertades, sino por la capacidad estructural, por la capacidad institucional que tiene el Estado para defenderlas en la práctica diaria, ¿no? Y ahí es donde el derecho procesal cobra sentido, ¿no? O adquiere su verdadera dimensión cívica, su dimensión social, su dimensión democrática. El proceso judicial no puede ser visto como un simple conjunto de trámites burocráticos y fríos,
sino que en realidad es el puente indispensable entre la norma, que por definición es abstracta, y la realidad que observamos nosotros como ciudadanos, ¿no? Es esa ingeniería institucional que permite a una persona acudir ante un juez independiente en condiciones de igualdad y exigir que el poder público o un actor privado detenga una agresión o repare el daño causado. Profesor Rifar, usted ha investigado ampliamente sobre la tutela judicial y hablamos precisamente de la justicia como esa tercera rama del poder público independiente y, por supuesto, desligada un poco de esa voluntad política. En algunos países todavía lo conservamos de esa manera. ¿Qué significa que la ciudadanía tenga acceso fundamental al derecho a la justicia? Mira, cuando hablamos de, más en general, de tutela judicial efectiva, a menudo la gente cae en el error de pensar que la tutela judicial efectiva es simplemente la posibilidad física o formal de presentar documentos en el mostrador que hay en la entrada de un tribunal, ¿no? Y que los jueces resuelvan la situación. Pero la verdadera tutela judicial efectiva es un derecho prestacional que es muy complejo, que es poliédrico y que es extraordinariamente exigente para el Estado y para la ciudadanía. No significa solo que las puertas de los juzgados estén abiertas, ¿no?, los días que correspondan, sino que tenemos que diseñar todo un engranaje institucional con recursos suficientes para responder al ciudadano. Entonces, para comprender el alcance de la tutela judicial efectiva en las clases, solemos desglosarla en varias dimensiones o en varias facetas, pero que forman un todo, un conjunto inseparable. Entonces, en primer lugar, tenemos el acceso a la jurisdicción, que exige la eliminación de barreras económicas, de barreras burocráticas, de barreras geográficas, que resulten desproporcionadas. Si un trabajador es despedido o un consumidor es estafado, no debería asumir los enormes costes que tiene un litigio, ¿vale? Porque en ese caso el acceso a la justicia es puramente ilusorio. Además, el derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a obtener una resolución fundada, una resolución congruente, motivada en derecho. Es decir, todo ciudadano tiene que entender por qué el juez ha decidido lo que ha decidido y por qué el juez le da o le quita la razón. Y en tercer lugar, la tutela judicial efectiva implica el derecho a un proceso con todas las garantías, que es una especie de cajón desastre que se refiere a las reglas del juego del proceso, en el que los justiciables puedan defenderse, puedan contradecir los argumentos de la contraparte, puedan proponer pruebas, puedan ejercitar sus derechos en igualdad de armas y enfrentarse a un juez que sea independiente, que sea imparcial. Y también la tutela judicial efectiva implica el derecho a la ejecución de la sentencia. Serviría de muy poco ganar un proceso y después obtener una sentencia que no se puede ejecutar, ¿no? Si después el Estado no tiene los mecanismos coercitivos para ponerla en práctica, ¿no? Porque la función jurisdiccional, recordemos, es juzgar, pero también hacer ejecutar lo juzgado. ¿Y por qué este principio es el pilar de cualquier democracia? Yo diría que por la misma esencia del pacto social, ¿no? Cuando nosotros decidimos implícitamente organizarnos en un Estado de Derecho, digamos que los ciudadanos acordamos renunciar a la autotutela, es decir, al uso de la violencia privada, a la búsqueda de la justicia por nuestra propia mano, y a cambio de esa cesión, digamos, cesión de libertades primarias, el Estado monopoliza la fuerza y adquiere la obligación de resolver los conflictos de forma pacífica, de forma imparcial y de forma eficaz. Entonces, si la tutela judicial efectiva fracasa, ese pacto originario al que se refería Rousseau se resquebraja, ¿no? Cuando las personas perciben que los tribunales son lentos o que no funcionan, se genera una situación de desamparo, ¿no? Un poco de impotencia, de que al final siempre gana el actor que tiene más fuerza o que tiene más medios. Entonces, la labor de la justicia es esa pacificación de las relaciones sociales. Estoy pensando en el Tribunal Supremo de Suiza, que tiene un edificio muy bonito, y en el pórtico, digamos, en el capitel de la entrada, pone Lex Justitia Pax, es decir, de la ley a la justicia y de la justicia a la paz. Si una persona sufre una discriminación o si una
comunidad se enfrenta, por ejemplo, a la contaminación de recursos naturales, pero el acceso a la justicia es costoso o es extremadamente lento o es incomprensible porque reviste muchos obstáculos para llegar a él, pues finalmente ese derecho sustantivo ha desaparecido en la práctica, ¿no? Y esa ineficacia, como digo, genera una frustración, ¿no? La frustración de las promesas democráticas incumplidas que, sostenida en el tiempo, erosiona gravemente el principio de cualquier sistema democrático. Y por eso es tan importante. Profesor Rifart, todo el tiempo en las noticias se puede escuchar una frase especialmente y es al debido proceso. Todos tenemos derecho al debido proceso desde las diferentes esquinas que podamos ejercer. A veces podrá ser como accionantes, otras como accionados, bien sea desde lo civil, lo administrativo, lo penal. Pero independientemente de eso, o de cualquier papel de ejercicio público en el que se encuentre la persona, esto es fiscalía, jueces, ministerio público, el debido proceso nos cobija a todos. ¿Usted cómo podría definir o cuál es la explicación de por qué existe esta garantía de manera transversal a todos los papeles que intervienen dentro del ejercicio de la justicia? Bueno, esa pregunta está muy relacionada con la anterior, ¿no? Porque digamos que el debido proceso es la formulación anglosajona, o que muchos países hemos importado de la cultura anglosajona, de lo que nosotros llamaríamos tutela judicial efectiva sin indefensión. Que yo creo que es una de las mayores conquistas de las sociedades civilizadas o de las sociedades avanzadas para erradicar la venganza y la arbitrariedad. Entonces, me preguntas, Mariana, por la lógica bidireccional o multipartes del proceso. Pero pensemos, sobre todo para quienes nos escuchan y no sean juristas, pensemos que el debido proceso es un campo, un terreno de juego nivelado, ¿vale? El duelo es un duelo pretendidamente justo donde las partes deben tener las mismas posibilidades de alegación, de carga, de defensa, ¿no? Es básicamente lo que nosotros los juristas llamamos principio de contradicción, ¿no? Que implica protección para quien reclama, pero también protección para quien soporta la parte pasiva del proceso. Imagina, por ejemplo, que el ejemplo que ponía antes, ¿no? Que un trabajador es despedido, ¿no? O que una asociación, tenemos una asociación de consumidores que están afectados por un producto defectuoso, o la víctima de un delito, y ahí ya teníamos también la acusación pública del fiscal. Todas estas personas están protegidas por el debido proceso que garantiza que sus voces sean escuchadas en el sistema, nada más, pero nada menos, ¿no? Que van a poder acceder a un proceso en el que se van a encontrar con un juez predeterminado por la ley, un juez imparcial y un juez independiente de cualquier tipo de presión económica o de presión política. Y que en ese proceso se va a llevar a cabo una actividad probatoria que les va a permitir demostrar la veracidad de lo que dicen. Pero en la otra parte, en la otra cara de la moneda, digamos, el debido proceso protege quizá con mayor intensidad a quien enfrenta una demanda o, sobre todo, a quien enfrenta una acusación, ¿no? Hay que pensar que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede ser privado de su libertad o despojado de su patrimonio sin haber sido al menos escuchado previamente. Por tanto, quien se encuentra en el lado pasivo del proceso debe conocer exactamente qué se le reclama, con qué fundamentos, y debe disponer también del tiempo y de los medios adecuados para preparar una defensa técnica, una defensa de calidad, ¿no? Y tiene que tener la oportunidad de refutar y de contradecir las pruebas que se han presentado en su contra, ¿no? Entonces, el debido proceso protege a las dos partes enfrentadas del proceso, pero ojo, porque también es garantía de legitimidad del propio sistema. Cuando interviene la acusación privada, pero también la acusación pública, garantiza la propia pacificación de las relaciones sociales. Y de esta manera se asegura que la verdad se construye mediante un método contradictorio, un método dialéctico, un método público y que responde a parámetros racionales, ¿no? Que la decisión judicial se produce bajo la racionalidad de todo un sistema. Precisamente en esa línea creo que uno de los mayores desafíos que hemos tenido
en Colombia propiamente para alcanzar la paz ha sido esa dificultad que hay, primero, en el acceso a la justicia y segundo, en que esta justicia se haga de manera efectiva, razón por la cual se persiste una y otra vez en el conflicto. Entonces, creo que el tribunal suizo, con esa consecuencia que ha dado de ley, justicia y por ende la paz, tiene todo el sentido y hace todo el sentido en estos países latinoamericanos y de Iberoamérica. Y es, desde aquí nace una pregunta: ¿cómo los sistemas judiciales y cuáles esos desafíos que enfrenta el Estado precisamente para configurar ese acceso libre, económico, pero además efectivo y rápido a la justicia, que sea cercano al ciudadano en un momento en que los medios lo permiten, la tecnología se ha ido ampliando, pero sobre todo en que las instituciones enfrentan también desafíos en la legitimidad de sus decisiones y demás? Claro, que la justicia sea accesible, que sea oportuna, que sea efectiva, ¿no? Es el reto y el verdadero objetivo de cualquier sistema judicial contemporáneo, ¿no? Pero hacer un análisis estrictamente jurídico de esta cuestión no es nada fácil, ¿vale? Porque se trata de un reto, se trata de una meta donde convergen muchos factores, ¿no? De naturaleza económica, de naturaleza organizativa, social, cultural, tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta, como ya venías a apuntar, María Camila, no es nada sencilla, ¿no? Entonces, en primer lugar, habría que abordar el problema del colapso y la sobrecarga de trabajo de los tribunales. Porque, claro, cuando la justicia da pocos votos, ¿vale? Y por eso la creciente demanda de tutela por parte de la sociedad no siempre se ve acompañada por parte de los políticos o los representantes de la política en un mayor presupuesto para los tribunales, ¿vale? O para dotarlos de mayores medios humanos y materiales. Y eso provoca, entre otras cosas, que los plazos a veces se dilaten desmedidamente y, digamos, se erosiona trágicamente la efectividad de las decisiones judiciales. Y en segundo lugar, y esto es un gran desafío, tenemos que diseñar estructuras que permitan superar las barreras económicas y sociales mediante una articulación de la tutela colectiva adecuada, ¿vale? ¿Por qué? Porque el modelo procesal tradicional está pensado para disputas individuales entre dos partes que cuentan, al menos pretendidamente, con un poder relativamente equiparable, ¿no? Pero en la sociedad de masas en la que nos encontramos, los conflictos, yo diría que más sangrantes, se producen entre grandes corporaciones, grandes empresas y miles de ciudadanos o de consumidores que están afectados por fraudes o por cobros indebidos, ¿no? Al menos en la justicia civil. Entonces, tenemos por delante el reto de articular mecanismos procesales que permitan vencer la litigiosidad masiva y que funcionen con agilidad. A mí me encanta la historia de la acción de tutela porque explica justamente, por ejemplo, en el contexto colombiano, perdón, explica en el contexto colombiano cómo antes de la Constitución de 1991 no existía la acción de tutela como esa garantía de los derechos fundamentales, sino que existían diferentes mecanismos civiles para la reparación de estos escenarios que perjudicaban o disminuían los derechos que existían en ese momento. Hoy en día ya no nos enfrentamos a las mismas circunstancias de los previos pasos de la Constitución antes de 1991, pero sí nos encontramos ante un futuro que avisora bastantes retos, sobre todo de adaptabilidad para la justicia, en temas inclusive de IA. Pero, profesor Reifart, ¿qué desafíos enfrentan hoy los sistemas judiciales para garantizar que la justicia sea verdaderamente accesible, oportuna y efectiva para todos?
Pues, como he dicho, la sobrecarga de trabajo de los tribunales, que no es nada fácil, sobre todo porque, como he dicho, la justicia da pocos votos en las urnas y, por tanto, los gobernantes prefieren dedicar más recursos a otros temas que sí pueden dar más rédito político. La tutela colectiva, como muy bien has apuntado, Mariana. Yo señalaría también la barrera que se ha levantado entre el lenguaje de la justicia y el lenguaje de la ciudadanía real, digamos, ¿no? Los jueces se han venido blindando desde hace años, ¿no? Desde hace siglos incluso, se han blindado detrás de un lenguaje críptico, un lenguaje muy barroco, lleno de rigorismos formales, que lo único que hace es alejar al ciudadano medio, a un ciudadano común, de la comprensión de sus propios derechos y de las decisiones que emanan de los tribunales. Entonces, una justicia así formulada difícilmente puede entenderse como algo accesible. Yo creo que tenemos que transitar urgentemente hacia un modelo de justicia comprensible y accesible, que no significa que la justicia pierda rigor o que se pierda la solemnidad del acto jurisdiccional, sino que se haga pedagogía, que la justicia se sienta como algo cercano a la sociedad. Y también tenemos por delante el reto de la transformación digital, es decir, la implementación de herramientas tecnológicas que pueda reducir plazos y que acerque de algún modo la justicia al pueblo, pero poniendo especial cuidado en no profundizar en la brecha digital y en apartar a los sectores más vulnerables. Profesor Rifair, usted hacía énfasis en un punto que me parece importante resaltar y es la tutela colectiva frente a las grandes corporaciones, frente a las afectaciones generales en la población. Vemos, por ejemplo, que una de las grandes amenazas que se presentan, de los grandes riesgos que se presentan con el avance tecnológico voraz que llevamos, es precisamente el medio ambiente, la forma en la que se están distribuyendo los recursos, desde dónde se extraen y para quién se extraen y quiénes terminan beneficiándose efectivamente de toda esa explotación ambiental, social y laboral que se presenta con las poblaciones, digamos, menos favorecidas. ¿Cómo se podría equiparar o cómo la tutela judicial podría darle protección a estos civiles y a esos grupos poblacionales donde ya el afectado no es solamente uno, sino una comunidad y que, por supuesto, si es uno quien se enfrenta a estas grandes corporaciones, va a quedar completamente anulado también por los recursos que tiene para defenderse dentro del proceso? Exactamente. Yo creo que la imagen es un poco la de David contra Goliat, es decir, una persona muy chiquitita, ¿no? Luchando contra una gran corporación. Y esto se da mucho en el ámbito laboral, desde luego se da mucho en el ámbito del derecho civil del consumo y se da también en el ámbito medioambiental, ¿no? Porque normalmente los grandes daños que afectan a estos grupos, que podemos entender que en muchos casos son vulnerables o que están en una situación de cierta vulnerabilidad, esos daños se producen por grandes corporaciones que tienen muchos medios para hacer frente a los procesos. Entonces, el derecho yo creo que tiene que respetar en primer lugar la sinceridad de una sociedad civil que está organizada, es decir, permitir que la sociedad civil de forma organizada pueda acceder al proceso. Eso naturalmente trastoca con el proceso civil tradicional que, como digo, siempre se ha venido entendiendo como dos partes, dos sujetos individuales enfrentados, ¿no? El hecho de introducir en ellos asociaciones en búsqueda de una sentencia que pueda afectar a todo el grupo genera reclama ciertos ajustes en el proceso, pero bueno, eso si quieren lo hablamos, pero llevaría más tiempo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que el proceso tiene que ser, además de sincero con una sociedad civil organizada, tiene que poner remedios desde el punto de vista del derecho sustantivo para este tipo de situaciones de enorme desigualdad, de enorme asimetría de poder entre las grandes corporaciones o incluso la administración pública, los actos administrativos y, bueno, pues una persona que lo único que pide es tutela, ¿no? Tutela judicial. Me parece muy importante que podamos un poco profundizar, sí, en el tema de qué ajustes requiere precisamente el sistema judicial
para que sea efectiva la tutela de los ciudadanos en asociaciones, en grupos, porque creo que es recurrente y lo que veremos de aquí en adelante, por ejemplo, con las grandes corporaciones, y no podremos hablar solamente de asociaciones de ciudadanos. ¿Qué van a pasar entonces con los litigios del futuro, donde sean países, donde sean ciudades quienes se enfrenten, por ejemplo, a grandes corporaciones con poder global y con poder económico para tratar de acomodar sus intereses precisamente por encima de la justicia? Tenemos que pensar que en los procesos colectivos, que es verdad que en Colombia no han funcionado del todo bien, pero sobre todo por cuestiones de desincentivos a la litigación colectiva, pero los procesos colectivos son o suelen ser iniciados bien por una persona al estilo estadounidense o bien por una corporación, ¿no? Por una asociación de consumidores, que buscan una sentencia que afecte a todos. Claro, cuando una asociación de consumidores está buscando una sentencia que afecte a todos, está buscando una sentencia que afecte también a aquellos que no han participado en el proceso. Es más, que ni siquiera o que podían ni siquiera conocer la pendencia del proceso, la existencia de ese proceso. Claro, esto, digamos, a los ojos de nuestro civil law, ¿no? de nuestra tradición jurídica histórica, es un poco extraño, ¿no? Que una sentencia pueda afectar a mi esfera jurídica sin haber participado en ese proceso es un poco extraño y eso reclama ajustes, ¿vale? Como, por ejemplo, permitiendo una enorme difusión de la pendencia del proceso, de la existencia del proceso. Asegurando, en segundo lugar, que la asociación de consumidores, por ejemplo, una asociación ambiental que litigue, sea representativa. Es decir, que cumpla con un mínimo de seriedad en el ejercicio de pretensiones que realiza. Yo creo que son al menos esas dos cuestiones, junto con la posibilidad de que los demandantes, los consumidores afectados o las personas afectadas puedan excluirse de los resultados de ese proceso. Yo creo que son las dos, tres cuestiones que son importantes para asegurar un sistema de tutela judicial efectiva y colectiva que sea real y que sea protector de los derechos. De acuerdo. Profesor Reifar, usted también ha investigado la transformación digital de la justicia. ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías, justamente retomo las ideas anteriores, acercar el escenario judicial, la justicia, y no que sea ajeno a las personas, sin poner en riesgo efectivamente las garantías fundamentales? That is the question, ¿no? A ver, la tecnología es prometedora, es muy prometedora en cualquier ámbito humano, también en la justicia. Entonces yo creo que, digamos, brinda una oportunidad histórica para democratizar el acceso a los tribunales. Fíjate, Mariana, la tramitación electrónica de los expedientes, las notificaciones automáticas, las vistas telemáticas, ¿no? Que hagan que una persona no tenga que desplazarse a la sede del tribunal, o incluso las plataformas que permiten resolver en línea ciertos litigios, todas estas herramientas tienen el potencial de derribar fronteras geográficas, de reducir significativamente los tiempos de la justicia, los largos tiempos de tramitación del proceso y sobre todo, quizá lo más interesante para los gobiernos es que pueden abaratar los costes de la administración de justicia. Pero la tecnología ni es un fin en sí mismo, ni puede entenderse como un instrumento de simple y burda eficiencia cuantitativa, ¿vale? Todo este despliegue tecnológico que estamos viviendo ahora no puede ser el pretexto para desmantelar los cimientos de la justicia, ¿no? Ni desde luego para incidir en la exclusión social de los más vulnerables. Entonces, mucho cuidado con la brecha digital, lo hemos comentado antes, ¿no? Si se llega a imponer canales exclusivamente digitales sin ofrecer ningún tipo de alternativa accesible, de algún modo se está desprotegiendo de manera directa a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Pensemos en las personas mayores, pensemos en los colectivos con escasos recursos económicos, pensemos en habitantes de zonas rurales que a lo mejor en determinadas circunstancias pueden tener una conectividad a Internet limitada. Entonces, ¿debemos transitar hacia una justicia más digitalizada? Yo creo que sí, pero diseñando este tipo de entornos virtuales que sean intuitivos y que sean accesibles y seguros para todos y todas.
Profesor Rifar, ¿cuál es ese desafío que enfrenta hoy, creería, el derecho y la democracia en sí frente al avance de la inteligencia artificial al momento de garantizar y preservar los derechos fundamentales y los derechos humanos? Claro, a ver, yo diría que no podemos renunciar a los derechos fundamentales ni tampoco, desde luego, a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, la IA debe ser una herramienta. Es verdad que no estamos hablando de una herramienta ofimática como puede ser el Word o como puede ser el Excel, ¿verdad? Eh, Porque, claro, exportadas al ámbito judicial son herramientas que, de algún modo, deben ayudar a tomar decisiones que afectan a la libertad o al patrimonio de las personas. Entonces, no podemos perder, por ejemplo, la motivación de las decisiones judiciales, ¿vale? Con esa explicabilidad algorítmica que ahora está muy de moda hablar de ello, ¿no? Porque es lo que deja rastro, deja evidencia de que los ciudadanos puedan comprender con claridad las decisiones que puedan tomarse en su contra, ¿no? El derecho de defensa, la contradicción, la presunción de inocencia, ¿no? En general, los derechos fundamentales son los mínimos o el mínimo que debería blindarse férreamente frente al avance de la tecnología. Luego, la tecnología puede ser positiva en otros ámbitos, ¿eh? Decía antes la celeridad en la producción de actos procesales, ¿no? Y por tanto puede repercutir positivamente en el derecho a obtener una sentencia sin dilaciones indebidas, ¿no? O la seguridad jurídica, ¿no? La predictibilidad de los fallos judiciales. Cuando los sistemas son capaces de analizar en cuestión de segundos grandes volúmenes de jurisprudencia, pueden ayudar, bien usados, a mejorar la calidad de las decisiones, ¿no? A cristalizar criterios judiciales que sean homogéneos siempre dentro del respeto a la independencia judicial, ¿no? Entonces, quizá la tecnología nos ayude a vencer el culto desmedido que desde hace muchos años hemos tenido al soporte papel y a las solemnidades rituales, a veces vacías, de los tribunales, y con ello, bueno, quizás sean una oportunidad para hacer una justicia o una administración de justicia más ágil, ¿vale? Pero insisto, sin vulnerar los derechos fundamentales, las garantías procesales que ahora y siempre deben presidir la producción de decisiones judiciales. Yo estoy completamente de acuerdo y voy a retomar algunas cosas que hemos dejado atrás en la conversación, por ejemplo, sobre el lenguaje amigable o sencillo al ciudadano. La Corte Constitucional colombiana, desde hace unos años, aproximadamente 5 años, 6 años, viene haciendo públicas sentencias en unos lenguajes comprensibles para los niños. Entonces, hace públicas sentencias que va dirigiendo a niños que presentan acciones de tutela y se las explica de forma que el niño la pueda comprender. Eso me parece maravilloso porque verdaderamente el lenguaje es una barrera de comprensión, sumado a también las barreras de tecnología o accesibilidad, porque no nos podemos negar al hecho de que todavía existe analfabetismo digital desde las personas más mayores hasta personas muy jóvenes que no tienen recursos suficientes. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en Bogotá y aquí la sede judicial es sede judicial de Palo Quemado. Y en Palo Quemado existen salas que están destinadas a que las personas que no tienen recursos digitales simplemente lleguen, se sienten y reciban su audiencia en la sala de Palo Quemado y ellos ya terminan su audiencia y se van. Pero de todas formas yo siento que de igual forma, pues los problemas que enfrenta la justicia y el ejercicio de los derechos a veces pues son tantos que no se pueden abarcar todos en una conversación. Sin embargo, yo creo que uno tiene que rescatar de todo esto los modelos que cada democracia ha construido justamente. Entonces, por ejemplo, Colombia de verdad que tiene un sistema constitucional impresionante. Sin embargo, hemos visto cómo las acciones de tutela, las generales, y las acciones de tutela contra providencias judiciales se han aumentado exponencialmente en los años, dado que la Corte en su página web presenta las estadísticas cada año.
Entonces, ejemplo, si hace 3 años estábamos en 6.000 tutelas o acciones de tutelas, y el derecho más promovido o más solicitado por medio de este amparo era el de la salud, hoy en día estamos en 17.000 tutelas al año. Entonces, existen diferentes propuestas porque en Colombia todos los jueces de la República son jueces constitucionales, pero per se no existe una jurisdicción de jueces de tutela. Que uno diga, jueces municipales de acciones de tutela o acciones constitucionales. No, solamente existe su órgano de cierre, que es la Corte Constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, algo que se propone, que se viene hablando, es crear una jurisdicción alejada de las demás jurisdicciones, lo civil, lo penal, lo administrativo, para que estos jueces, esta nueva creación, solamente conozca de acciones constitucionales. Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión frente a ese posible escenario. Bueno, a ver, en España tenemos una jurisdicción constitucional concentrada. Esto quiere decir que seguimos el modelo, digamos, austríaco, donde todos los jueces deben aplicar la Constitución, naturalmente, solo faltaba. Una Constitución que está concretada en la letra de la ley, pero el único órgano que es propiamente de jurisdicción constitucional es, como en Colombia, en el caso de España, se llama Tribunal Constitucional. Es un órgano, como decías, Mariana, de cierre. Es decir, tenemos que agotar todas las vías legales posibles en la jurisdicción ordinaria para poder acceder a la jurisdicción constitucional. Yo creo que es un sistema que funciona y que el Tribunal Constitucional en España está, digamos, rescatando una función nomofiláctica de la ley, es decir, durante mucho tiempo, para vencer las inercias de los jueces que venían de la época franquista, y admitía muchos recursos de amparo y era un tribunal que estaba a punto de desaparecer por su propio éxito. Pero cuando ya los jueces se fueron incorporando, digamos, a la ideología constitucional, es decir, cuando ya los jueces empezaron a obtener sus plazas en democracia, con el respeto a los derechos fundamentales, el tribunal fue cerrando progresivamente sus puertas, entendiendo que los jueces ya podían dispensar una tutela que estuviera libre de perjuicios de otros tiempos, ¿no? Entonces, actualmente el Tribunal Constitucional solo admite casos que tengan una especial relevancia constitucional. Digamos que ya no admite cualquier recurso de amparo, es decir, lo que sería una acción de tutela en la jurisdicción constitucional, sino que admite únicamente aquellos casos donde observe que la vulneración de derechos es constante o repetida en el tiempo, o bien que afecten a una pluralidad muy importante de personas, o casos sobre los que no tenga jurisprudencia. Yo creo que es un sistema que por ahora está funcionando, y el problema quizá lo podríamos encontrar en cómo se eligen a los magistrados de la Corte Constitucional. Pero eso es otro tema ya más de carácter político constitucional, que también es muy interesante, desde luego, pero sería el problema. Quizá la solución sea hacer una jurisdicción constitucional difusa, como se sigue en Estados Unidos, que evitaría los problemas de la elección de los magistrados de un único tribunal. Pero de momento yo creo que en España, al menos, que sigue el modelo también colombiano, yo creo que funciona. Evidentemente, la litigiosidad que tiene España no es la misma que la que tiene Colombia, donde yo he visto a niños pequeños diciendo "te tutelo". Niños pequeños, niños de 6 o 7 años. De hecho, el test de proporcionalidad o el test, nosotros tenemos diferentes test en Colombia para justamente este tipo de acciones, porque son especiales. Hay unas que son especialísimas, está la tutela general, esta sí tiene unos requisitos de procedibilidad generales, y luego tenemos las tutelas que son más especializadas o que tienen otro tipo de contextos frente a su accionar más complejos. Y estas tienen entonces requisitos de procedibilidad especiales. Para los requisitos de procedibilidad generales, lo de siempre, inmediatez, que efectivamente se haya vulnerado un derecho, esos que ya hemos conocido antes, pero frente a los especiales, son los más complejos de escribir o de redactar para el tribunal o la corte a la que se está presentando. Entonces, inclusive con estos requisitos, sucede que admiten 17.000, pero presentadas exclusivamente podemos estar rondando 25.000.
o 30.000. Una cosa es que se le dé trámite porque a esas 17.000 se les da trámite y otra es a que 5.000, 3.000 se le admitan, se le dé justamente acceso a lo que se le está solicitando por medio del amparo, la tutela. Entonces, el sistema judicial colombiano enfrenta verdaderamente una complejidad bastante frente a la capacidad humana, porque Claro, de es hecho, que sí, sí. sí, no, bueno, claro, aquí el problema es la sobrecarga de trabajo que tienen los tribunales, ¿vale? Eh, pero hay que darse cuenta de que las garantías, yo diría que no retrasan la justicia, casi al contrario, son la condición institucional que permite calificar una decisión judicial como justa o como democráticamente legítima. Entonces, los tribunales constitucionales, como decía, en España, están caminando hacia un certiorari, ¿no? Es decir, a admitir aquellos casos que en su opinión, y a veces siguiendo un razonamiento que puede ser criticable, consideren que tienen más relevancia para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y no tanto como órgano de cierre. Es un órgano de cierre, pero casi por vía interpretativa, más que por la resolución de casos individuales. Y en el caso de la Corte Constitucional Colombiana, por lo que yo tengo entendido, es un órgano, bueno, poderosísimo, que a veces extiende mucho el derecho, ¿no? Es decir, que hace una interpretación muy, me atrevería a decir que muy alexiana, ¿no? Donde en nombre del garantismo a veces ha tomado decisiones que pueden ser, en fin, bastante polémicas, ¿no? Con una interpretación bastante extensiva de la letra de la Constitución. No digo que esté mal, ¿vale? Digo que, bueno, es otro modelo, ¿no? Que necesita un De ejercicio de acuerdo. autocontención. Yo quería hacer énfasis en algo que el profesor mencionaba y es que efectivamente este programa se llama el Laboratorio Político y una de las razones por las que decidimos hacer el puente con el Congreso es precisamente por ese énfasis y esa relación que tienen las determinaciones políticas en nuestros sistemas judiciales y obviamente cómo impacta eso a la ciudadanía. Usted decía, el proceso de una cultura constitucional, de la ideologización constitucional de la democracia. Creo que en Colombia ese debate, y como usted lo menciona, está muy abierto precisamente porque el tribunal ha dejado de convertirse en un tribunal, digamos, de cierre, donde se asumen, porque en principio era así, casos ejemplarizantes, casos que abrieran jurisprudencia determinante para interpretar la Constitución, pero en este momento se está convirtiendo en una instancia más de casos particulares o de casos que se supone ya debería poder sellar un juez en una instancia mucho más cercana al ciudadano. ¿Cómo y qué pasa de pronto con esa cultura cuando los jueces, digamos, en municipales, los jueces en los tribunales intermedios, tienen una visión, por ejemplo, mucho más rigurosa? Acá en Colombia se habla mucho del choque de trenes entre la Corte Suprema de Justicia, que es mucho más taxativa, más cercana al texto legal y constitucional, y por otra parte la Corte Constitucional, donde empiezan ya interpretaciones que incluso han generado disputas entre actores políticos, donde el Congreso ha dicho, bueno, pero el Congreso no piensa eso, o si el Congreso legislara por ese lado, seguramente diría una cosa completamente diferente a la que está diciendo la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional le responde, bueno, a falta de que ustedes legislen, nosotros establecemos interpretaciones constitucionales que terminan adoptando casi que ese nivel de la ley. Tenemos un juez, digamos, que legisla negativamente al sancionar directamente esas leyes del Congreso, pero además que propone y a través de sus sentencias empieza a legislar positivamente. ¿Cómo interpreta usted, profe, y cómo hace usted ese acercamiento, digamos, dentro de la naturaleza política de estas ideas frente a lo que es puramente el derecho o lo que debería ser puramente el derecho al momento de tomar decisiones? Claro, los tribunales constitucionales tradicionalmente se han entendido como legisladores negativos, es decir, la idea de expulsar normas que no sean conformes con la letra de la Constitución. El problema es
que las constituciones son abiertas y deliberadamente abiertas para que quepan en ella las distintas opciones políticas que pueda tener un gobierno. De hecho, ahora mismo, mañana, Colombia va a transitar de un modelo con un signo determinado a otro modelo, un gobierno con otro signo bastante opuesto, ¿no? Y los dos entran dentro o tienen cabida en la letra de la Constitución. Eso como ventaja, pero la desventaja, digamos, o la parte retorcida de que las constituciones tengan un texto tan abierto es que es interpretable. Entonces, las instituciones de derecho, en un Estado de derecho, funcionan cuando están presididas por un ejercicio de self-restraint, ¿no? Es decir, de autocontención. Yo creo que las instituciones deben ser autocontenidas, deben establecer sus propios límites, y aquí nos surge inmediatamente el dilema que preside también cualquier jurisdicción constitucional, que es quién controla al controlador, ¿no? Para eso existe todo un equilibrio de poderes dentro de los estados democráticos, ¿no? Pero evidentemente pues, el riesgo está ahí, ¿no? Y el riesgo de que los altos tribunales puedan deformar la letra de la ley, incluso a veces haciendo interpretaciones absolutamente contra lege, basándose en unas interpretaciones que pueden ser discutibles, ¿no? Pero que todas tratan de alcanzar la justicia material de la sociedad, bueno, pues tiene sus riesgos, ¿no? Sobre todo cuando no hay esa autocontención, ¿no? En España también tuvimos este choque de trenes entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional hace unos años, hasta el punto de que se llegó a acusar a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y entre ellos había toda una serie de disputas por motivos espurios, ¿no? O lo que en su momento se entendían como espurios, ¿no? Actualmente ya está la relación entre los dos tribunales está mucho más pacífica, ¿no? Pero sí, también lo hemos tenido. Bueno, profe, ¿cómo los ciudadanos entendemos en este concepto la importancia de participar, digamos, efectivamente en esos procesos donde se construyen las leyes, pero también de comprender ese papel y respetar la decisión de la justicia y entender para qué nos sirven las instituciones de justicia dentro de una democracia? Vale, pues yo diría que jamás debemos dar por sentadas las libertades, ¿vale? Y que no pensemos que el Estado de Derecho se sostiene por inercia o que es inmune a todo. Como decía antes, los derechos son construcciones humanas, pero son construcciones humanas vivas, ¿no? Que solo conservan su eficacia cuando la sociedad consciente, organizada, crítica, decide ejercerlas y decide defenderlas día a día, ¿no? Entonces, el mensaje a los ciudadanos sería mantener un estado de vigilancia activa e informada, que la ciudadanía se informe y cuando tenga que ser crítica, que sea crítica, ¿no? Que recuerden que la justicia les pertenece y que sintamos la justicia como algo nuestro, como algo que nos pertenece, ¿no? Pero, claro, la justicia no necesita de fervores ciegos, ¿vale? Digamos que las decisiones judiciales, como todas las decisiones que emanen de cualquier poder público, pueden, y yo diría que deben, ser sometidas a crítica social. Por tanto, veamos la administración de justicia no con misticismo o no con una fe ciega o con una devoción dogmática, pero sí con optimismo y con la determinación firme de hacer valer eficazmente los derechos que nos corresponden a todos. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un episodio maravilloso y de muchísimo aprendizaje. Invito de pronto a la doctora Mariana y al doctor Walter a compartirnos una reflexión de cierre para todos nuestros espectadores, para las personas que escucharán también más adelante este episodio y especialmente para los ciudadanos que aún tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir y convivir en una democracia. Yo creo que lo más importante cuando uno es ciudadano es comprender qué significa y qué trae consigo esa honorabilidad, porque yo creo que no hay que olvidarlo. Mucho ha tenido que construirse en un país para uno poder ser ciudadano y especialmente las mujeres. Entonces, de tal forma que conocer los derechos, conocer qué
tengo como deberes y también cómo se pueden ejecutar, es una forma de no solamente ser responsable como ciudadana, sino también poder relacionarme dentro de una sociedad de la manera más adecuada o ideal, porque eso es lo que pretende finalmente nuestra Constitución y la Carta Política. Y es que más que sea una letra muerta y un escrito que puede tener como revestidura con textos muy bonitos, pues es importante la lectura de cómo funciona el estado en el que vivo, cómo funciona esta democracia en la que yo ejerzo o debería ejercer el voto, cuáles son mis derechos fundamentales y cómo los puedo proteger, de tal forma que solamente por medio del conocimiento de lo que poseemos como ciudadanos nos puede llevar a mejorar en los escenarios de diálogos o cuando nos veamos enfrentados a situaciones que necesiten justamente ese conocimiento. Exactamente. Doctor Walter, sí. Sí, venía a insistir un poco en esa idea, ¿no? De que las conquistas sociales no llueven del cielo, que los derechos, como venís a decir, no son concesiones benevolentes del poder, sino herramientas que si no se ejercitan, se pierden. Y por tanto yo creo que hay que ser reivindicativos, ¿no? Tenemos que identificar cuándo se vulneran derechos y reaccionar con los mecanismos procesales que puedan activarse para hacer frente a esa situación. Y como decía Mariana, yo creo que la democracia es un acto reflexivo que trasciende del ejercicio de introducir el voto en una urna cada 4 o 5 años. Yo creo que hay que pensar en lo ético y en lo público, ¿no? Tratar de abandonar la polarización y la inmediatez, tratar de abandonar el torpe presentismo que muchas veces nos caracteriza como sociedades y tenemos que formar ciudadanos críticos, capaces de argumentar con evidencias, con el respeto a las garantías derivadas de los derechos fundamentales y exigir cuentas a las instituciones y a los representantes cuando no lo hacen bien. Muchísimas gracias nuevamente por la participación, por acompañarnos y por hacer tan comprensible el derecho y su propósito en una democracia para todos los ciudadanos y las personas que tienen la oportunidad de vernos, escucharnos a través de los diferentes canales digitales. Hoy nos acompañó el experto Walter Rifar desde España y en el co-host el gusto de acompañarlos con la doctora Mariana Henao y María Camila Chala. Esto fue el Laboratorio Político.